Ese es el tercer don, perdón, el tercer, sí, lo digo don regalo, tercer video de poder compartirlo con ustedes. Estábamos en palabra de sabiduría, ¿ok? Y palabra significa algo dicho o hablado. Es el poder para hablar sobrenaturalmente con perspicacia divina, o sea, aquel que puede encontrar en la palabra de Dios ese conjunto de mensajes de sabiduría de parte de Dios, para darles conocer al cuerpo de Cristo. Y esto abunda en los maestros, ¿ok? Ellos no lo saben, pero van descubriéndolo con los años, que pueden leer la Biblia y apoyan a la iglesia con esta área. ¿Ok? No es nada, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no logran hacer entender al cristiano qué es un don, qué es la relación que uno tiene con ese Señor a quien nos sigue dando tanta bendición. Entonces Dios da a cada parte del cuerpo de Cristo una, un don de ministerio. Amén. En este caso, los maestros. Y vamos a seguir viendo. Amén. Alguien dice que la palabra de sabiduría es una percepción de la naturaleza interior de la verdad. Ve lo que nosotros no ven en la palabra de Dios y punto. Ahí lo dejo. Realmente dice percepción de la naturaleza de la verdad de Dios. Segundo, palabra de ciencia está en el mismo texto de 1 Corintios 12:8, que habla en el recipiente común conocimiento de aquel que ha investigado la palabra de Dios. Es la investigación de la verdad. No se queda como aquellos bereanos con lo que escucharon, sino que en Gálatas 1:11, quisiera que me acompañen ahí, yo lo tengo acá. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Son dones sobrenaturales. La palabra revelada es un don sobrenatural. Amén. No es un mero aprendizaje, es un logos. Logos quiere decir letra, verbo, ¿ok? Pero sin vida. Y el logos es bendecido cuando viene la revelación que le da la inspiración divina, convirtiéndolo en un rema de Dios. Muchos salmos están llenos de remas de Dios, toda la palabra de Dios, y lo digo con mucha sencillez de corazón, según Timoteo 3:16, dice que es útil para corregir, instruir, para enseñar en justicia a todo hombre y prepararlo para toda buena obra. Entonces, seguimos con eso de palabra de ciencia. Realmente esos dones se dan mucho en los maestros, ¿saben? Pastores también. Tercero, don de fe. Es la sustancia de las cosas que no se ven, como vemos en Hebreos 11:1. Pero en este don de fe, en el versículo 9 de 1 Corintios 12, aquí hay un don de fe diferente al don de fe general, que todo el mundo lo tiene, y al don de fe de salvación, que es dado por el Espíritu Santo cuando ellos creen a la palabra de Dios, creen a Jesucristo y lo aceptan como su Salvador. Es distinto. Es un don que se asocia a milagros. Es un don que se asocia a cosas imposibles, a cosas que tú ni yo pensamos que suceden y que alguien los puede realizar. Resucitar un muerto, operar en sanidades increíbles. Pero ahí va a haber más adelante, siempre en la distribución de los dones, algo que es importante, que tú no puedes usurpar uno. Si Dios no te lo dio, no lo busques, porque vas a caer en un descrédito tremendo. Dios no te puso en ese lugar, no te pongas tú. Dios sigue siendo soberano. ¿Amén? A través de su Espíritu Santo. Es lindo escuchar, claro, si yo puedo, tengo don de fe especial, pero tú dices tengo, pero Dios dice, ¿tienes? Si lo tienes, adelante.
Puedo mencionar casos de F. Bosworth, de Smith Wigglesworth, que su esposa le hizo resucitar 3 veces contra una pared en la iglesia. Su esposa le dijo, déjame ir, pues soy mejor con el Señor. Terco, Smith Wigglesworth, ¿okay? Son columnas de la iglesia que es actual, ¿ok? Pero es la fe la que lo mueve, lo movía. Y el amor, por supuesto. Por eso decía, el motor de el combustible de los dones es el amor de Dios. Y es el amor en el creyente. Nadie ejerce el ministerio sin amor de Dios. En algún momento se le despierta a ser evangelista. Va y donde tú y yo no vamos. Eso es amor. Amén. Y en 1 Corintios 9 sigue los dones de sanidad divina, que hemos mencionado en algo, en don de fe, pero que es importante verlos a raíz es un don de sanidad milagroso, ¿okay? Diferente a los dones que hemos visto. Algunos tienen su opinión personal, se los dejo. No quiero entrar, yo ahí los ubico en Marcos 16, del 15 al 20. Amén. Nada más. Lean esos textos y se darán cuenta cómo se debe orar, tal cual Jesucristo lo mandó, y en Santiago 5:14. Punto. Quiero entrar en más situaciones de teología que no corresponden a esta clase. Acá es doctrina. ¿Okay? Sexto, el hacer milagros son efectos de poderes y milagros y cosas no naturales. Ahora, ¿qué es un milagro? Es la intervención soberana de Dios sobre un hecho natural. Quiero decir con esto, que lo natural cambia de curso por algo que alguien pide a Dios. Es hermoso, pero no siempre cada vez que tú pidas un milagro va a suceder, porque son señales. A ese nivel es Dios otorgando con sobrenaturalidad, en el Espíritu Santo su gracia hacia una persona. Amén. Sirven para dar, podía ser cosas singulares y de admiración. Vemos esto en Hechos 16-18, para liberación de una chica, y en Dunamis, la palabra correcta es para milagros, usada aquí, es Dunamis, es poder de Dios. Por eso que Pablo dice, no me avergüenzo, en Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 y 17, el poder de Dios, que es el Evangelio, que es lo que nosotros vinimos diciendo, ¿ok? Pero no confundamos estos dones, porque una es la proclamación del Evangelio y el otro es lo que se hablan acá como don. ¿Ve? Un don de Dios. Gálatas, pueden leer Gálatas 3:5. Sexto, profecía. Es la declaración de la voluntad de Cristo. Y no solamente predecir el futuro, ojo, que declarar la voluntad de Cristo es para edificación de la iglesia. Está hablando acá cristianos que les encantaba que le profeticen, les encantaba que haya ver dones, sanidades y milagros, pero miren cómo vivían hasta el capítulo 11 de 1 Corintios. ¿Ok? Pueden encontrarle 1 Corintios 12:10, en Hechos 11:27-28, cuando baja un profeta llamado Ágabo y le dice a Pablo, esto le van a hacer a aquel que este cinto ¿cómo se llama? Lo ate yo. Y Pablo, soltándose las correas, dijo, aún me añadan más. ¿Ok? Y sirve también como una edificación para la iglesia. 7, discernimiento de espíritus, habla de distinguir entre lo falso y lo verdadero en el mundo espiritual. Amén. Ese es el don que yo les oro a Dios, les pido que todo cristiano pueda adquirir. Por misericordia, pedírselo a Dios, porque puede distinguir entre un falso profeta y uno verdadero.
y habían salido muchos falsos profetas en ese tiempo de Pablo. ¿Cuántos libros apócrifos o no canonizados que no están en la Biblia ni siquiera, sino en los anaqueles de Historia Universal, hay en el Nuevo Testamento? Más de 2000. No crean que los que han visto son los únicos, ¿eh? Hay más. Entonces, hasta aquí, en el capítulo 12 de 1 Corintios, del versículo 10, es distinguir entre lo falso y lo verdadero. ¿Okay? Pueden ver 2 de Juan 1.7, 2 de Pedro 1.2. 2.1, perdón. Y hay un don de discernir en el mundo espiritual, sí, ve las cosas que hay en el mundo espiritual. Ese es el don de discernimiento espiritual. Octavo, nos estamos yendo ya. Seguimos en 1 Corintios, en este caso 12, diverso género de lengua. Quiero saber en qué verso está, porque no me quiero despachar solo acá. Diverso género de lengua dice aquí, dice, sanidades por el Espíritu, hace milagros, el profeta, discernimiento de Espíritu, versículo 10, 1 Corintios 12, 10. Entonces, diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, para cerrar el verso 10, ¿ok? Entonces, son dones extraordinarios. El énfasis es el mundo espiritual, ¿ok? Pero son dones extraordinarios. Lenguas habla de interpretación y de traducción también. Y eso se va a ver en el 1 Corintios 12, perdón, 14. 1 Corintios 12, en esta base de las lenguas, si ustedes tienen curiosidad, yo lo voy a tratar en 1 Corintios 14. ¿Ve? Ustedes pueden ir leyendo, me encantaría. ¿Ve? La idea es que Pablo, al final de estos dones, haga una pausa aquí porque es importante. La idea de Pablo es llevarlos a la unidad porque ellos habían sucumbido a ciertos dones que, vuelvo a repetir, les satisfacía, nos llenaban y los demás no le importaba. Entonces Pablo los quiere llevar a la unidad del Espíritu en un cuerpo. Y el cuerpo es de Cristo, no es de ningún hombre. Los miembros del cuerpo humano, nuestros miembros, nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo, van a formar parte de una analogía tomada por Pablo para enseñar en esa distribución de tantos dones, porque son varios, ¿eh? Acá menciona 9 nada más, y más adelante va a mencionar otros. Se va distribuyendo la soberanía del Espíritu Santo al darlos. Porque el Espíritu Santo, y es por el Espíritu con mayúscula, cuando encuentren en este capítulo, es el que los da soberanamente. ¿Amén? Todos funcionan en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Ninguno funciona fuera de la iglesia de Cristo, o sea, en el sentido que ninguna persona que no es cristiana va a usarlo, porque no lo va a poder entender. Amén. Vamos hacia el siguiente video. Dios los bendiga.